Buen día, mis hermanos. Vemos la tecnología. ¿Cómo han estado, mis hermanos? ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, mis hermanos. Tenemos un segundito. Ponemos por acá el cronómetro para no pasarnos mucho. Listo. Bueno, mis hermanos, ¿qué capítulo terminamos los pasados domingos? 21, ¿no? Bueno, y aprendimos muchas cosas importantes en ese capítulo 21. Recordando un poquito, vimos que Pablo había recorrido varios lugares, ¿no? Recordemos algunos. Por ejemplo, yo estaba mirando, allá aparecían Cos, Rodas, Patara, Chipre, Siria, Tiro, Tolemaida, Cesarea, etc. Muchos lugares que recorrió Pablo, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio y afirmando a los creyentes, ¿sí? Y Pablo recibe una profecía de un hombre, de un profeta llamado Ágabo. ¿Qué le acontecería en Jerusalén? Que sería atado y sería llevado preso. Pero ¿qué sucedía con Pablo, mis hermanos? Pablo era un hombre dispuesto incluso a dar su vida por el evangelio. Y él sabía la misión que tenía y siguió adelante en esa misión encomendada por el Señor. También que vimos, mire, que se presentó una vez más un alboroto. Se presentó un alboroto y Pablo es golpeado por los judíos y posteriormente es llevado por los romanos a la fortaleza. ¿Sí se acuerdan, no? Lo que nos compartía Eddie. Es llevado por los romanos a la fortaleza, pero Pablo, cuando estaba siendo llevado, le dice a este centurión que si se le permitía hablar. Y ahí fue que quedamos la vez pasada. Recordemos un poquito, Hechos capítulo 21, versículos 37 al 40. Hechos 21, 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y ahí había terminado el capítulo 21 y vamos a comenzar el capítulo 22, pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Así que incline ahí donde está mi hermano, mi hermana, su cabeza, y vamos a orar al Señor. Dios santo, poderoso, grande, eterno, majestuoso, una vez más, Señor, te doy las gracias por permitirme estar en este lugar delante de mis hermanos, Dios. Te pido, Señor, que uses mi vida conforme a tu voluntad para permitirme exponer tu palabra de la manera que tú quieres, Señor. Y también te pido, Señor, que permitas que mis hermanos tengan sus sentidos puestos en la enseñanza, Señor. Quita toda distracción de su mente, quita toda preocupación, quita todo cansancio, quita todo sueño, y que puedan estar atentos, que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos en la mañana de hoy. Gracias, Señor, te damos por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, y que toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, que el Señor es muy sabio, ¿no? Ahora que lo escuchaba hablar al hermano Manuel acerca de la comunión, de las canciones que se hablaba, era el tema que estábamos hablando incluso arriba en Berea, ¿no? Acerca de la comunión y la coinonía como hermanos que debemos tener. Entonces creo que el Señor habla nuestras vidas en este día, mire, ¿sí? Habla nuestras vidas. Bueno, vamos a comenzar capítulo 22, así que ubíquese en sus Biblias, capítulo 22, vamos a estar estudiando, ¿no? Hechos capítulo 22. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Entonces recuerde la escena. Pablo está subiendo las gradas
llevado a la fortaleza por este soldado y le dice, ¿me permites hablar? El soldado le dice, listo, habla. Y Pablo va a dar un mensaje al pueblo, ¿sí? A ese pueblo que lo quería matar, ¿sí? Que le quería hacer daño. Mire, yo creo que lo más difícil para uno es pararse frente a gente que le quiera arrancar la cabeza. ¿Usted qué les dice? Difícil, ¿no? Cuando a uno lo quieren escuchar, pues bonito, porque todo mundo atento y bien bonito. Pero cuando a uno lo miran feo de allá y que lo miren con rabia, y a veces uno como predicador de pronto se ha encontrado eso, ¿no? Por ahí ver una carita de alguien que está como echando espuma por ahí, y uno dice, ay Señor, dice. Entonces uno trata como de no verlo, ¿no? A esa persona como de esquivarla, ¿no? Pero Pablo estaba en una situación difícil, porque la gente no era que quería escucharlo, la gente quería matarlo, ¿sí? Golpearlo. Entonces era algo muy difícil. Versículo 1 les dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Mire, Pablo va a comenzar a contar su testimonio, el testimonio. Por eso a ellos se dirige diciéndoles, compatriotas israelitas, y a los líderes judíos, ¿cómo los llama? Padres, ¿sí? Pero se refería a los líderes judíos. Mire, tomemos en cuenta que algunas de las personas que estaban escuchando ahí a Pablo posiblemente no sabían quién él era. Como este soldado que le dijo que tú eres uno de esos que sacaron a los sicarios, le dijo a Pablo, y posible había gente ahí que pensaba que Pablo era algún extremista o algún delincuente, que por eso querían lincharlo. Entonces Pablo por eso se va a dirigir a ellos de esa manera, mire. Ese soldado le decía, tú no eres el egipcio que levantó una sedición y que sacó a los sicarios, y de pronto las personas que estaban ahí, algunos pensaban que Pablo era también algún personaje que estaba causando algún tipo de conmoción en la ciudad, ¿no? O posiblemente algunos de maldad habían difundido una mala fama para Pablo. Ah, mire, ese es el que se va en contra de los judíos, de la ley, ese es el que anda haciendo cosas terribles. Y por eso Pablo va a aclarar su posición frente a ellos, ¿sí? Para aclararles quién él era. ¿Y qué va a hacer Pablo? Él iba a contar su testimonio. ¿Quién era él? ¿Y qué fue antes de lo que ellos veían en ese momento? ¿Cómo fue su vida pasada antes de Cristo? ¿Qué había hecho él? Esta sería una de las primeras 6 defensas que Pablo va a tener en los capítulos que siguen de Hechos, mire. La primera de 6 defensas que Pablo tuvo que hacer. El antes y el después de Pablo. Miren mis hermanos, el antes y el después es muy importante. El antes y el después. Porque eso marcó nuestra vida. ¿Quién era antes usted? ¿Quién era antes? ¿Y quién es ahora? Eso es lo importante. Y eso es lo que vamos a ver. El problema es cuando el antes y el ahora es lo mismo. Ahí sí hay un problema. Pero eso es importante, el antes y el ahora. Por eso, mis hermanos, aquí surge una pregunta importante. ¿Cuándo debemos nosotros contar nuestro testimonio y de qué forma hacerlo? ¿Cuándo? Veamos algunos aspectos importantes, mire. Algo que debemos tener claro, jamás el testimonio personal sustituye el evangelio o la predicación, jamás, jamás. Ya que yo he visto personas en el púlpito que se pasan todo el tiempo contando su testimonio, mire. Y yo he estado presente en otras iglesias donde son 1 hora, 2 horas contando su testimonio. Eso no es lo que se debe hacer en el púlpito, mire. Jamás se debe usar el púlpito para contar 1 hora de testimonio, mire. Jamás. Mire, y algunos tienen la oportunidad de compartir con un inconverso y a veces lo que hacen es lo mismo, mire. Compartir su testimonio y en ningún momento se alude al evangelio, a la predicación. Jamás se alude a eso, mire. Ninguna persona, mis hermanos, va a ser salva por el testimonio de otro. Ah, es que yo me convertí porque escuché el testimonio del hermanito de fulanito y ahí fue que yo me convertí. Jamás, mire, jamás. La palabra es clara, Efesios 1:13, un texto que ya lo hemos leído muchas veces, mire. Jamás una persona se va a convertir por el testimonio de otra o por escuchar canciones cristianas. ¿Sabes que yo fui al concierto de Alex Campos y allá me convertí al Señor? No,
Y peor con esa música que es más antibíblica que un tremendo, mire. Efesios 1:13. En él también vosotros habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios no dice habiendo oído el testimonio de fulanito, dice habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, mis hermanos. Entonces, primer punto, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer punto? Jamás el testimonio personal sustituye el evangelio y la predicación, jamás. Hay personas que no se preparan para predicar. Y, ay, ¿ahora qué hago? Va a venir alguien a visitarme y quiero compartir el evangelio. No, pues voy a contar mi testimonio. 1 hora ahí hablándole. No. Segundo, ¿el testimonio se debe contar? ¿Qué piensan? Sí. Pero en circunstancias adecuadas y de la forma correcta. De la forma correcta, mire. Mire, el testimonio es una puerta que puede abrir la predicación del evangelio, por lo cual algo importante debe ser corto y preciso. Corto y preciso, mire. Y cuando le enseñemos a alguien, lo más relevante siempre debe ser el evangelio y la predicación de la palabra, mire. Eso va a ser lo más relevante. También he escuchado a personas que gastan, mire, cantidad de tiempo en contar lo que fueron antes. 40 minutos contando que fueron sicarios, matones, asesinos, ladrones, borrachos, y 10 minutos contando lo que hizo Cristo en sus vidas. Eso no es correcto. A mí no me interesa saber que usted fue el sicario más buscado en Bogotá. A mí me interesa saber qué hizo Cristo en su vida. Y ver sobre todo que si Cristo de verdad hizo en su vida eso. Porque una cosa es el testimonio que muchos cuentan y otra cosa es la vida que muestran. Usted lo ve y dice, ¿en verdad si el Señor lo transformó? Porque a veces hay incoherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, mire. ¿Sí? Entonces, mire, debemos contar el testimonio corto y preciso, enfatizando en la obra que hizo el Señor en nuestras vidas. En la obra, mire, que hizo el Señor en nuestras vidas. Si estamos en una reunión informal con los hermanos, no sé, compartiendo en la casa de alguien, un cumpleaños, algo, podemos contar el testimonio de manera espontánea y podemos dar detalles, porque es una reunión con creyentes. Y hasta podemos de pronto enfatizar en unas cosas más que en otras. Pero porque es una situación distinta, mire. ¿Sí? Una situación distinta. Pero siempre que compartamos con alguien, hablemos del evangelio, mire. De la enseñanza bíblica y expositiva. ¿Podemos contar el testimonio? Sí. Pero de manera corta y precisa, enfatizando en lo que el Señor hizo en nuestra vida. Si el Señor no hizo nada en su vida, pues ¿qué va a contar? Nada. ¿Qué hizo el Señor en nuestra vida, mis hermanos? Pablo necesitaba que los oyentes supieran quién fue él, lo que él hizo, pero más importante, qué sucedió en su vida con Cristo. Eso es lo que necesitaban que los oyentes escucharan, mis hermanos. Versículo 2, sigamos. Versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ¿qué hicieron? Guardaron más silencio. Y él les dijo, mire, cuando lo escucharon hablar en lengua hebrea, hicieron silencio. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Primero, había un disturbio fuerte, bastante alboroto, y la gente estaba de pronto gritando y todo. Hicieron silencio. ¿Qué sucede aquí, mis hermanos? La lengua hebrea era el arameo, la lengua materna de los hebreos de raza, lengua materna, ¿sí? De origen. Mire, el idioma que se acostumbraba a hablar en Palestina. Leamos un texto rápido, Isaías 36:11. Isaías 36:11, Antiguo Testamento. Isaías 36:11. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, el hebreo, la lengua materna, mire, porque nosotros lo entendemos.
Y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Esa era la lengua materna, mire, de los hebreos de raza. Por eso cuando escucharon a Pablo hablar en esa lengua, guardaron silencio, porque esperen un momentico. Este parece que es un hebreo de raza, ¿sí? Un momentico, ¿sí? Se percataron de que Pablo era un judío de raza, mire, y prestaron un poco más de atención y respeto. Versículo 3, versículo 3. ¿Qué les dice Pablo? Mire, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. Ya Eddie nos hablaba un poco de esta ciudad de Tarso, ¿no? Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces Pablo, ¿qué comienza a decirles? Yo soy judío de Tarso, mire, nacido en Tarso. Esa era una provincia principal de Sicilia. Sí, nacido en Tarso. Mire, Pablo nació entre los judíos helenizados de la diáspora, pero él había crecido en Jerusalén. ¿Quién eran los judíos helenizados? ¿O quiénes eran los helenistas? A ver, ¿quién me dice? Eran judíos que habían adoptado la cultura griega y conocían mucho del griego, porque crecieron entre estos griegos, mire. Pablo era muy preparado, mire, y sabía de esta cultura y conocía de esta cultura, mire. Entonces le dice, yo soy de Tarso, pero fui aquí en Jerusalén, crecí. Y Pablo, mire, comenzaría a defenderse de las falsas acusaciones. ¿Cuáles eran las falsas acusaciones de los judíos de Asia? ¿Qué decían de Pablo? ¿Que hacía qué? Que enseñaba costumbres que a los judíos no les eran lícitas y estaba enseñando a no guardar la ley, decían ellos. ¿Y qué iba a hacer Pablo? A defenderse de eso, mire. Por eso es su primera defensa. Después van a venir 5 defensas más de Pablo. Esa era su primera defensa, mire. ¿Sí? Las acusaciones de los judíos. Ellos decían que él blasfemaba contra la ley. Y Pablo les va a decir un momentico, yo no hago eso, mire. Y también, ¿qué les dice Pablo? Mire, que estudió a los pies de Gamaliel. ¿Por qué era importante que ellos supieran esto? Mire, este hombre Gamaliel era un rabino de renombre entre los judíos, mire. Un hombre importante. Un hombre importante. Inclusive cuando usted busca en la historia secular, aparece Gamaliel. En la historia secular, mire. Como un hombre importante, incluso como un filósofo. Este hombre Gamaliel, mire. Un hombre importante. Leamos Hechos 5:34. Dice Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Más adelante vamos a ver quién era un fariseo, ¿no? ¿Qué era ser un fariseo? ¿Qué dice de Gamaliel? Doctor de la ley, mire. ¿Y qué era? Venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Mire, este hombre Gamaliel era un hombre importante, no era cualquier lagaña de mico, como decimos, mire. Era un hombre de renombre, respetado por los judíos. Respetado por los judíos. Un hombre importante, mire. Mire, yo estaba buscando un poquito en la historia secular y mire lo que encontré. Dice, Gamaliel era nieto de Hilel, uno de los rabinos que más ha influido en el judaísmo a partir del siglo I, mire. Dice, de él son conocidas las 7 reglas para el estudio y la interpretación de la Biblia. Gamaliel, por su parte, llegó a ser doctor de la ley y príncipe nazi, no de los nazis de esos que mataron judíos, ¿no? Nazi con S, del Sanedrín, el máximo tribunal religioso judío. O sea, el que Pablo les diga, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, era peso para esos judíos. Algo importante, mire. Sigamos mirando. Y Pablo también les dice eso, fui instruido estrictamente en la ley de nuestros padres. Fui instruido en la ley de nuestros padres. Siempre he tratado de obedecer la ley, les dijo, incluso con más lealtad que ustedes. Con más lealtad que ustedes, mire. Mire, como alumno de Gamaliel, Pablo recibió un adiestramiento completo. No solo guardando la ley del Antiguo Testamento,
sino también las tradiciones rabínicas. ¿Cuántas tradiciones tenían los judíos? ¿Cuántas tradiciones? Más de 300 tradiciones, mire, tenían los judíos. O sea, ser judío no era fácil. A ustedes de niño lo ponían a aprenderse la Torá de memoria y todas las tradiciones, mire. No era fácil. Mire, y Pablo había sido enseñado en todas esas tradiciones. Incluso Pablo fue fariseo. Él no les dice que fue fariseo a esta gente, pero él fue fariseo. ¿Qué era ser fariseo? Mire, los fariseos eran un grupo religioso en el judaísmo y se consideraban a sí mismos como los guardianes de la ley y de las tradiciones judías. O sea, decían ellos, nosotros somos la máxima autoridad en guardar la ley, en protegerla, para que nadie venga aquí a blasfemar de la ley. Estos fariseos, mire, ellos se consideraban los que guardaban la moralidad judía y sobre todo ellos defendían a capa y espada la purificación dentro de la ley judía. ¿Se acuerdan que a Jesús le decía, cómo es posible que tus discípulos coman con las manos sucias? Siempre atacaban ese tipo de cosas, mire. Siempre la atacaban. Entonces, mire, Pablo fue un fariseo, fuerte en la ley judía. Y los fariseos no solo tenían una gran influencia religiosa, sino también política dentro de Israel. Política, ellos influían mucho, mire. Por eso ser calificado o calificar para ser fariseo no era para cualquiera, mire. No era que ahí venga usted, sea fariseo, no. Tenía que ser una persona bastante dispuesta y preparada y celosa de la ley para meterse a ser fariseo, mire. Con esas palabras que le estaba diciendo Pablo, todas las acusaciones que ustedes me dicen son falsas, pero también son ridículas, porque yo soy más judío que ustedes, incluso les dicen, mire. La defensa de Pablo, mire, muy sabia. Y él les dice, yo no era igual a ustedes, yo era peor que ustedes. Peor que ustedes, mire. Más celoso de la ley, más radical. Y usted se acuerda cómo era Pablo, mire. Versículo 4, Hechos 22:4. ¿Qué dice Pablo? Mire, perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y aquí va a va a comenzar Pablo a contar su vida antes de Cristo. ¿Quién era Pablo? Mire, ¿quién era Pablo? La pregunta es, ¿quién era usted, mi hermano o mi hermana, antes de Cristo? ¿Cómo era? ¿Se acuerda cómo era? ¿Cómo era? ¿Mentiroso? ¿Borracho? ¿Cómo éramos nosotros antes de Cristo? A veces vidas terribles, ¿cierto? A veces vidas terribles, mire, tuvimos. Unos más que otras, mire. ¿Y cómo es ahora? ¿Sigue siendo igual que antes? ¿O su vida ha cambiado? Yo siempre les he dicho, mis hermanos, parémonos en un punto del camino y usted mire hacia atrás. ¿Usted ha cambiado? ¿Cristo ha hecho una obra en su vida? ¿O sigue siendo igual? Porque si sigue siendo igual, le digo que ha perdido su tiempo aquí. Ha perdido su tiempo aquí en este lugar. Y tiene que arrepentirse. Porque tristemente en las iglesias hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Y lo digo con dolor, porque lo que más uno anhela es que todos sean salvos. Pero hay gente que no ha nacido de nuevo. Y tiene que nacer de nuevo. Eso es lo más importante, mire. Yo le decía una vez, mis hermanos, a Dios no le preocupa si un inconverso tiene un buen hogar o no tiene un buen hogar, si es buen trabajador o no es. No, a Dios le interesa que usted se convierta y después vendrán las otras cosas. Lo más importante para Dios es que usted crea, porque si muere en sus pecados irá al infierno, así de simple. Entonces, ¿cómo es su vida, mi hermano? Si usted se para aquí en el camino y mira a ese, no sé, a ese Pedro, a ese Juan del pasado, a Samaría, no sé cómo, para no decir los nombres de ustedes, ¿no? Allá, hace 10, 5, 2, un año, y se mira ahora, ¿ha cambiado? ¿Cristo hizo una obra? ¿O sigue siendo igual? ¿Cómo es?
Eso debemos preguntarnos, mis hermanos. Pablo, ¿qué les dice? Yo perseguía a los de este camino. ¿Quiénes eran los de este camino? Los cristianos, llamados los del camino, mire. Mire, después de la muerte de Esteban, que fue apedreado, Pablo se convirtió en uno de los máximos perseguidores de la iglesia. Uno de los máximos. Y por eso él dice, yo los perseguí hasta la muerte. Pablo no quería simplemente que los cristianos los encarcelaran. Él quería que los mataran, que los asesinaran, que los torturaran. Incluso hay un pasaje en la Biblia que dice que él hacía blasfemar a los cristianos. O sea, Pablo era terrible, terrible. Haga de cuenta usted esos extremistas de allá de Oriente Medio que no les importa ponerse una bomba y morir por su religión. Así de extremista, mire. Airado contra los cristianos. Quería verlos muertos, hasta la muerte, mire. Hechos 9:2. No lo busque, se lo voy a leer rápidamente por el tiempo. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo tenía un celo exagerado por su herencia judía, mire, lo cual era superior en gran medida a esos que lo estaban escuchando. Por eso Pablo dice, ustedes son celosos de la ley, era más celoso de la ley que ustedes. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 14. Gálatas 1, 13 al 14. Miren lo que dice Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, ¿qué dice? Sobremanera, muchísimo a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, ¿qué hacía? Aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso usted ve el testimonio de Pablo, mire, es un cambio de 180 grados, total. Extremista y odiaba a la iglesia, y vemos a un Pablo que amaba tanto a la iglesia que no le importaba dar hasta su último día de vida con ella. Eso es un cambio, eso es un cambio. Ay, él antes era grosero y todo, ahora ya es un poquito menos grosero. No, ese es igual, sino que es asolapado. Porque acá no va a decir sus cosas, pero vaya a escucharlo en el trabajo, a ver. Vaya a escucharlo en el barrio, a ver. ¿Cómo llama a sus compañeros? A ver. ¿Qué chistes dice allá? Allá es ¿se imagina? ¿Usted se sometería a mi hermano a que en la iglesia vamos y le coloquemos cámaras en su casa, en su trabajo, para ver cómo se comporta? Uy, no, hermano, no, hasta ahí no. Uy, no. Tengo que perderme de aquí, de Bogotá. Ya no volver más a la iglesia. Ahí es, mis hermanos, la prueba de fuego. Ahí. ¿Cómo era Pablo? Mire. ¿Cómo era Pablo? Mire, así hay personas, yo he conocido personas católicas que defienden su fe a capa y espada sin tener ni siquiera argumentos. ¿Se ha escuchado? Personas así, testigos de Jehová, mormones, que defienden su fe a capa y espada. Yo una vez debatí, me acuerdo en Ipiales fuimos a debatir con unos testigos de Jehová, y ellos decían, no, es que Jesucristo no es Dios, no es, pero mire, aquí la Biblia dice, aquí es, mire, es Dios, es el unigénito. No, es que no. Usted así, mire, el mismo Señor bajaba y les decía, yo soy Dios. No le creían. Tremendos, cegados, mis hermanos, como estos judíos que no les importaba morir por su religiosidad, mire. Tremendo, mire. Aún ateos hay que defienden a capa y espada sus razonamientos. Es que venimos del mono, pero eso es una teoría. No, pero es que venimos del mono. No, nada, no entienden. Cegados, mis hermanos. Así era esta gente, mire. Solo cuando llega la luz de la palabra a sus vidas, es cuando en verdad pueden reconocer que estaban cegados. ¿Qué creía usted cuando no era creyente? Yo tenía la cabeza revuelta de todo, mire. De catolicismo, de nueva era, de un poco de satanismo, de todo. Y viene el Señor y limpia toda esa basura y le deja la cabecita limpia ahí, lavado el cerebro, como nos dicen muchos, ¿no? Es que les lavaron el cerebro allá. Claro que no lo lavaron, estaba sucísimo. Mis hermanos, ¿qué creía usted antes? ¿Y qué cree ahora? Ah, es que yo todavía sigo creyendo esto. Uy, no, todos ahí estamos grave. ¿Qué creía usted antes, mire?
¿Sí? Estaban cegados, mire. Pero cuando la luz de la palabra viene, nos abre el entendimiento. ¿Alguno de nosotros fue así? Acérrimo defensor de nuestras creencias falsas, mire. Y parados ahí y no dando un paso atrás. Pero viene el evangelio y nos golpea, y ahí es cuando nos desarma y nos muestra la verdad, mis hermanos. Nos muestra la verdad, mire. Yo he conocido gente incluso que está en esas iglesias falsas, y usted le dice, mire, esa persona que está ahí es un falso maestro. ¿Cómo así? ¿Cómo se te ocurre hablar de ese siervo? Y mejor dicho, y esa gente lo defiende, pero tremendamente, mire. Al único que debemos defender en esta vida, hasta la muerte, es al Señor Jesucristo. Del resto, respetar a los siervos verdaderos de Dios, pero jamás deben defender hasta la muerte a nadie, mire, porque somos seres humanos. Seres humanos, mire. Pero hay gente que defiende a los falsos maestros, mire, y se para y, mejor dicho, que se los toquen, terrible, terrible. Miren lo que dice 2 de Corintios 10, 3 al 5. 2 de Corintios 3, 10, 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No son sus razonamientos lo que hacen que una persona crea el evangelio, es la Biblia. Si usted no conoce Biblia, ¿de qué les va a hablar? ¿Su testimonio? A esa gente no le interesa su testimonio. Le interesa ver lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está lo importante, mis hermanos. Hechos 22:5, sigamos. Hechos 22:5. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿A quién pone Pablo como testigo de lo que él hacía? Al sumo sacerdote y a los ancianos, a los líderes de Jerusalén. Mire. Él dice, ellos me dieron cartas para ir a Damasco, donde estaban los aliados, y apresar a los cristianos que estaban ahí, mire, para que me ayuden a atraparlos. ¿Su plan cuál era? Ir a Damasco, a traer a los cristianos a Jerusalén para juzgarlos ahí. Pero como se dieron cuenta que en Damasco había muchos cristianos, sus planes cambiaron. Tocaba destruir la iglesia, no solo en Jerusalén, sino comenzar por donde se había expandido, mire. Esa era la misión de Pablo, destruir la iglesia, destruirla, mire, donde todo había comenzado y hacia donde se había expandido. ¿Y qué eran esas cartas que tenía Pablo? Eran credenciales. Con esas credenciales él las presentaba en la sinagoga y podía llevarse a los cristianos. Mira, hay un cristiano, esas son mis cartas, digo, apréselo, vámonos. Así, tenía autoridad de los líderes para hacer eso. Autoridad, mis hermanos. El día de mañana posiblemente la justicia tenga autoridad para llevarse a los cristianos. Usted está predicando un discurso de odio, vamos para la cárcel. No, pero es que la ley y es que la libertad religiosa, ya no hay libertad religiosa. Vámonos para la cárcel. ¿Qué va a hacer usted? Un momentico, yo vine nomás de visita acá, tranquilo. No, yo no vine acá. Yo no soy cristiano. Yo soy simpatizante nomás del evangelio. ¿Qué vamos a decir ahí? Cuando nos lleven presos, cuando nos torturen, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Ese era el plan de Pablo, mire. Mire, debido a esa pasión y determinación que tenía Pablo, fue escogido para esa misión. Este hombre es apasionado por esto. Este es el propio, mire. El más capacitado, el más entregado para cumplir esa tarea. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Cuando Pablo se convierte, Dios no le quitó la pasión ni la determinación que tenía antes. Solo se la enfocó. Solo la enfocó, mire. Y así ha pasado con muchos de nosotros, mis hermanos. Capacidades que tuvimos en el mundo, cosas con las que Dios nos formó en el mundo, en la vida como seres humanos, lo que aprendimos, Dios después lo usa para el evangelio, mire, para predicar.
Pablo tenía esa pasión, mire, y Dios la enfocó, esa pasión para predicar el evangelio. Y Pablo comienza esta defensa diciéndoles: yo era uno de los judíos de raza más celoso, más que ustedes. Y fui elegido para perseguir a la iglesia, y tengo testigos, y no cualquier testigo. ¿Saben cuáles son mis testigos? El Sanedrín, los líderes de Israel. Imagínense esos testigos que tenía Pablo. ¿Quién iba a refutar ese testimonio? ¿Quién lo iba a refutar? Mire. Gálatas 1:23, no lo busque, se lo leo. Solamente oían decir, mire, cuando veían a Pablo: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué dicen de usted, mi hermano y mi hermana? Aquel que antes hacía las grandes parrandas en la casa, mire. Aquel que antes lo veíamos borracho en el barrio, tirado por ahí, ahora predica el evangelio. Ahora le habla a la gente del evangelio. ¿Qué pasó? O dicen: aquel que antes andaba borracho, tirado ahí, mire, todavía anda ahí. Todavía está tirado ahí. Aquel que decía groserías e insultos, todavía lo sigue haciendo, mire. Más poquito, porque supuestamente dice que es cristiano, pero todavía lo hace. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice su familia de usted? Mírelo, aquel que en las reuniones de diciembre era el primero que llegaba a incitar al trago, ahora es el que supuestamente quiere predicarnos. ¿Qué dicen? Ahí debe preguntarse cómo es su testimonio. Porque el mensaje, me había olvidado de decirles cómo se llama, mire. El mensaje es en forma de pregunta: ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? De eso decían de Pablo, mire. Aquel que antes perseguía, ahora predica. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen? Si usted se convirtió en su trabajo, estando en su trabajo, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Lo mismo? ¿O usted ha causado un impacto en sus vidas? Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Versículo 6, Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Este sería el segundo de 3 relatos de su conversión que hace Pablo ahí. ¿El primero cuál fue? ¿En qué capítulo lo vimos? Que incluso lo predicó Eddie. ¿Qué capítulo? ¿Se acuerdan? Primer testimonio. Capítulo 9. Pablo cuenta su testimonio, mire. Después lo vamos a ver en el capítulo 26 nuevamente, contando el testimonio. Y este es también otra vez que cuenta el testimonio, mire. ¿Por qué era importante este testimonio, mis hermanos, según lo que hemos visto? ¿Por qué era importante? Porque la gente podría evidenciar la vida de Pablo estando Cristo en medio de ella. Eso era lo importante, mire. Antes un enemigo empecinado de los cristianos y ahora el creyente más comprometido con el evangelio. Un cambio rotundo, mire. Es como si un extremista de este grupo ISIS se convirtiera, mire. Tremendo, ¿no? O por ahí un guerrillero de esos más asesinos y terribles se convirtiera. Usted dijera: ¿qué pasó aquí? Tremendo, mire. ¿Sí? Mis hermanos, ¿cuál es el fin que tiene nuestro testimonio? ¿Cuál es el fin que tiene nuestro testimonio? Mire. Mostrar la obra de Dios en nuestra vida, mire. Eso es, mire. Mostrar la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo fuimos antes? ¿Cómo somos ahora en Cristo? Mire. Esa es nuestra mayor evidencia en nuestra vida diaria. Esa es nuestra mayor evidencia. Mire, he conocido personas que dicen ser creyentes, que antes actuaban de esta manera, tenían vicios, hacían cosas, y hoy los ve y siguen haciendo lo mismo. Más poquito, como les decía antes, pero es lo mismo. Como que se mesuraron un poquito, pero ahí siguen todavía. Y usted dice: ¿serán o no serán? ¿Serán o no serán? Porque como les decía a los hermanos de Berea, mire, aquí en la iglesia es fácil mostrar un buen testimonio. Usted aquí no va a decir una grosería: hermano, venga para acá y una mala palabra. No, ¿qué tal? Aquí es fácil tener un buen testimonio, pero afuera, ¿qué? Afuera es la pregunta. ¿Cómo es nuestro testimonio? Mire, ¿cómo es nuestro testimonio? Afuera, donde de verdad podemos mostrarnos, mire.
Las personas que no han cambiado, mire, que siguen siendo iguales, simplemente no han nacido de nuevo. Pueden estar en la iglesia, pueden cantar a Dios, pero si su vida no ha dado frutos dignos de arrepentimiento, no ha pasado absolutamente nada. No hay un testimonio claro, es un testimonio difuso como la neblina. Usted no sabe, no sabe. Se pregunta, ¿será o no será creyente? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso con alguien? Usted dice, esta persona que va a la iglesia, ¿tú qué piensas? ¿Será o no será creyente? No sé, de pronto sí, porque la otra vez lo vi orando, pero la otra vez lo vi, ¿será? Cuando de nosotros digan eso, triste, mire, triste, que no sepan, ¿será? Ese hermanito que está ahí, ¿será o no será? Eso es triste, mis hermanos. Qué bueno que a usted lo vean y digan, ¿él es creyente? Sí, a veces es como medio despistado y todo, pero es un creyente genuino. Mire. No es perfecto y a veces hasta es impuntual en algunas cosas que pues no debemos serlo, pero es un creyente genuino. Tengo certeza en que un día vamos a estar arriba los dos en el cielo y voy a tener que seguirlo viendo. Sí, pues toca, no mentiras. Pero estamos seguros, totalmente seguros. Cuando hay dudas, mal, mis hermanos. Qué bueno que nos identifiquen claramente como creyentes, mire. Qué bueno, mis hermanos. Pablo detalla lo que pasó camino a Damasco. ¿Y qué dice? Cuenta de una luz del cielo que lo rodeó. Sigamos. Ya casi vamos a terminar. Versículo 7 y 8, Hechos 22, 7 y 8. Dice Pablo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire, esa fue la primera visión que tuvo Pablo. Recuerde que él tuvo una serie de visiones, donde el Señor Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El nombre de Pablo antes de su conversión, Saulo de Tarso, mire, el perseguidor de la iglesia. Mire, este texto nos da a conocer una verdad muy importante, mis hermanos, si usted detalló lo que leímos. ¿Cuál es? Que cualquiera que persigue a la iglesia, a los creyentes y los ataca, ¿a quién está atacando? Al Señor Jesucristo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cualquiera que a usted lo persiga, lo ataque por su fe, está metiéndose con el Señor directamente. Tenga eso en su corazón, mis hermanos. No estamos solos. El Señor está ahí, en medio de su iglesia. No detallaré mucho este acontecimiento de la conversión y la luz, porque pues ya lo explico en el capítulo 9, ¿no? Pero en medio de la conmoción, él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Mire, ¿quién eres, Señor? Pregunta Pablo. Y Jesús responde, yo soy el autoexistente, el eterno, el autosuficiente, el todopoderoso creador. El yo soy. Mire cómo se le presenta al Señor Jesús. A quien tú persigues. ¿Por qué Jesús se presentó de esa manera con Pablo? ¿Por qué? Si con otros creyentes escucharon el evangelio y creyeron. Pero ¿por qué se presentó con Pablo de esa manera? ¿Por qué cree usted? Porque el caso de Pablo es especial, porque él iba a ser uno de los 12 apóstoles de Cristo. Y había unos requisitos que debían cumplir para ser apóstoles. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol de Cristo? Haber sido testigo ocular de Cristo después de la resurrección, haberlo visto resucitado. Segundo, poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Y tercero, haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Con esta aparición, Pablo estaba cumpliendo con el primer requisito, mire, ver al Cristo resucitado. Los otros vendrían después. Por ello, mis hermanos, les recuerdo a los que no han escuchado, hoy en día ya no hay apóstoles.
Cualquiera que le diga que es un apóstol es un mentiroso y charlatán. Y desde ahí haga cuentas. Haga cuentas. Mentiroso y charlatán. No hay apóstoles. Los apóstoles de Cristo fueron ¿cuántos? 12. Apocalipsis 21:14. ¿Puedes leerlo fuerte, John? Apocalipsis 21:14. ¿Cuántos nombres? 12. Con ese versículo usted ya le quita su énfasis de apóstol a cualquiera. Mire. ¿Dónde va a estar tu nombre si te crees apóstol? ¿Dónde? Mire, en tu casa será, porque allá en los muros no creo. ¿Sí? Versículo 9, Hechos 22:9, vamos avanzando, ya casi terminamos. Hechos 22:9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Los acompañantes de Pablo vieron una luz y ¿qué pasó? Se asustaron, mire, se asustaron. Aunque no vieron nada, escucharon la voz de Jesucristo. Pero aunque la escucharon, no la entendieron, mire. Posiblemente solo escucharon algún tipo de sonido raro, mire, pero no la entendieron. Y de alguna manera, mis hermanos, eso es lo que pasa hoy en el mundo. Eso es lo que sucede, mire. La gente inconversa no tiene al Espíritu Santo. Por ellos, aunque ellos lean la Biblia, no la van a entender. Yo he escuchado a personas que aconsejan a otros, le dicen, vaya, lea tal versículo de la Biblia, y no son ni creyentes. ¿Para qué la va a leer si no la va a entender? Es como mandarlo a leer arameo. No va a entender. Porque para que nosotros entendamos la palabra y la interioricemos, meditemos en ella, ¿qué debe haber? El obrar del Espíritu Santo. Y Él os recordará todas las cosas. Mis hermanos, mire. Hoy en día la gente inconversa no entiende la Biblia, mire. Para ellos son simples palabras, vanas, pero para nosotros ¿qué son? Palabras de vida eterna, mire. Con esto no quiero decir que una persona que quiera buscar sinceramente la verdad no vaya a la Biblia y ahí se convierta a Cristo, porque ha pasado con personas que nadie les predicó y fueron a la Biblia y descubrieron y se convirtieron. Pero cuando hay una búsqueda de Dios. Pero generalmente en el mundo, la gente ¿para qué lee la Biblia? Para atacar y ridiculizar a los cristianos. Miren lo que dice ahí en la Biblia, que supuestamente que es que una arca por allá y que Dios trajo un diluvio. Para ridiculizar a los cristianos, muchos en la Biblia, mire. Para atacar a los cristianos, mire. Porque las verdades de la palabra de Dios para ellos están veladas. No lo busque este texto, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pablo fue el único que entendió las palabras del Señor, mire. Y me recuerda una escena cuando el Señor Jesús anunciaba su muerte, mire. Y el Padre habló desde el cielo. Pero ¿sabe qué? La gente no entendió eso. Y ellos simplemente escucharon como un trueno por allá. Mire, Juan 12, 27 al 29, lo que dice. Leámoslo. Juan 12, 27 al 29. El Señor dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí, ¿qué? Y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado, mire. La pregunta seria que nosotros debemos hacernos es esta:
¿Tú estás escuchando la voz de Dios? No estoy diciendo que la escuches audiblemente, ¿no? Es que en la mañana el Señor me habló al oído. No, ¿quién será que te habló ahí? No creo que haya sido el Señor. ¿Estás escuchando la voz de Dios a través de la Biblia? Más importante, ¿estás obedeciendo la voz de Dios a través de la Biblia? Si tú dices, yo ni la entiendo ni la obedezco, pues es porque no eres cristiano y el Espíritu Santo no habita en tu vida. Es que yo la entiendo bienísimo y la obedeces, pues no eres cristiano. Mire, el cristiano debe obedecer la palabra. El cristiano debe obedecer la palabra, mire. ¿Obedecemos la palabra? Es la pregunta, mire. ¿Obedecemos las instrucciones que Dios dejó en su palabra? Pablo obedeció las instrucciones que le dio el Señor, porque Pablo pudo haber dicho, no, yo que voy a estar yendo allá a Damasco obedeciendo esta voz, no, yo me voy a hacer otras cosas. Pero ¿qué hizo Pablo? Obedeció puntualmente las instrucciones que le dio el Señor, mire. Puede ser que alguien no esté obedeciendo la palabra de Dios. Hay dos posibles cosas que pueden pasar. Primera, puede que no sea creyente. Segunda, puede que sea un creyente inmaduro en la fe, que no está obedeciendo la palabra de Dios, mire, porque sus sentidos no están ejercitados para discernir, mire, como dice Hebreos. Tenemos una misión, mis hermanos. ¿Sabe cuál es? Más que servir, más que hacer miles de cosas en la iglesia, ¿sabe cuál es nuestra misión principal? Crecer y madurar espiritualmente. Porque si usted quiere hacer la obra de Dios sin crecer y madurar, de nada va a servir. Y lo que va a hacer es más daño. Vamos a la perfección, dice el autor de Hebreos, mire. Lo importante, mis hermanos, es que haya fruto en nuestra vida como creyentes. Si no, de nada sirve hacer lo otro. Le voy a leer no lo busque. Palabra de Dios para todos, Hebreos 6:1. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Vamos con los últimos versos, mis hermanos. Versículo 22, 10 al 11 de Hechos. Sigamos viendo qué dijo Pablo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Mire, un corazón transformado por Dios actúa, y Pablo lo hizo. Mire, ¿qué quieres que haga? Y el mandato del Señor fue particular y puntual. Levántate y entra en la ciudad de Damasco, ahí se te va a decir qué vas a hacer. Mire. En el primer testimonio, en el capítulo 9, Pablo narra que quedó ciego, mire. Y en estos versos, ¿qué dice? Que no veía nada a causa de la gloria de la luz. Y tuvo que ser llevado por Damasco, por los que lo acompañaban. Ellos posiblemente estaban confundidos, mire. ¿Qué pasó con Pablo? Hasta de pronto dijeron, este se volvió loco, mire. De tanta cosa que tenía en su cabeza se alocó. Porque estaban como confundidos. ¿Qué pasó con Pablo? Mire. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Mire. Sabemos por los otros relatos que Ananías recibe una visión. ¿Qué le dijo en la visión el Señor a Ananías? Que fuera donde Pablo y le impusiera las manos, mire, y que recibirá la vista. Mire, aquí vemos también la solicitud de este hombre Ananías. Porque a pesar del temor que causaba Pablo en los creyentes, él obedeció al Señor y pronunció unas palabras que deberían ser las palabras nuestras también. Hechos 9:10, no lo busque. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Eso deberíamos responder siempre, mis hermanos. Necesito que hagas esto, heme aquí, Señor. Pero a veces sacamos más pretextos que heme aquí, Señor. ¿Era fácil lo que le pedía a Dios a Ananías? Posiblemente no, mire, porque ¿quién era Pablo para Ananías?
Le tenían miedo. Haga de cuenta que a usted lo mande Dios, no sea predicarle, imponer las manos, bueno, no sea una persona muy peligrosa, asesino, matón, sicario, terrorista. Usted dice, Señor, ¿en serio? Ve. Confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Mire. ¿Sí? Mis hermanos, habrá ocasiones donde debamos obedecer a Dios en cosas que posiblemente no queramos hacer, pero debemos hacerlo. Ve y predícale a ese vecino que es cansón y harto, mira. O a ese compañero, ve y predícale a ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Y usted, no, Señor, no, mejor llévatelo. Mejor que se vaya al infierno, yo que voy a estar predicándole, mira. Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer. Porque habrá cosas que a veces no queremos hacer. Ora por esa persona que te odia. Y usted, ay, no, pero bueno, voy a orar. Y ore bien, no vaya a orar con rabia, para que el Señor traiga juicio. Orar, mire, orar. A veces nosotros actuamos como Jonás, que Dios nos dice, vete para allá y nos vamos para allá, mire. Pero mire, si usted se pusiera en los zapatos de Jonás, tomando en cuenta lo malvados y perversos que eran los asirios, yo creo que hubiéramos actuado igual que Jonás. Mire, los asirios eran malos. Cuando llegaban a donde el pueblo, violaban a las mujeres, mataban, a los hombres los torturaban, les quitaban la piel vivos. Usted debe entender por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Yo estando en los zapatos de Jonás, lo mismo, el Señor acaba con esa gente. Pero Dios no quería acabar con esa gente. Y ahí que nos enseña, mis hermanos, que Dios quiere la salvación de los impíos. Dios no quiere que el impío se pierda, quiere que se salve. Así que si Dios un día lo manda a usted a predicarle a ese que es terrible, vaya y predíquele. Posiblemente la primera vez lo insulta a usted, pero la segunda vez de pronto escuche. No sabemos cómo Dios obra en el corazón de esta gente. Mire. Pero pongámonos, mire, a escuchar la voz del Señor a través de su palabra. El que dejaran ver a Ananías, que Ananías pudiera ver a Pablo, podía deberse al buen testimonio que tenía, mire, Ananías, como un hombre respetado de la comunidad judía de Damasco. Como dice el texto, mire, era piadoso según la ley Ananías y tenía un buen testimonio de los judíos que habitaban ahí. Qué importante es el testimonio, mis hermanos, porque el testimonio nos puede abrir puertas o nos puede cerrar puertas, mire. Hace mucho tiempo escuché el testimonio de un hermano, mire, no de esta iglesia, de una iglesia lejos de aquí. Y él decía, yo en una ocasión llegué a buscar trabajo en una fábrica, él decía, y se presentaron muchas personas con hojas de vida buenas. Mi hoja de vida tenía muy poca experiencia. Y cuando llegué a la entrevista, normal, ya había pasado mucha gente, y cuando yo no sé por qué, él preguntó, ¿usted es cristiano? Sí, dijo, yo soy cristiano. Ah, listo. En 10 minutos me contrataron. Y él, ¿por qué? Dijo él, ¿no? Cuando después se puso a hablar con el jefe y con esta gente de contratación y dijo, me queda una duda, mi hoja de vida no era tan buena como el del resto, dijo. ¿Por qué me contrataron? Mira, dijo, porque antes aquí en esta empresa trabajó un cristiano. Fue el mejor, puntual, respetuoso, buen trabajador. Solo con ese testimonio, yo dije, este es otro cristiano, contratémoslo. Le dejó el nivel muy alto. Y él dice, yo fui un cristiano excepcional ahí. Y esa fábrica le abría las puertas a los cristianos. Mire. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo eres tú? ¿Impuntual? ¿Vago? Ay, no, pues eso no tiene que ser tan fanático del trabajo. ¿Perezoso? Cuando está el jefe, ahí sí, ay, voy a trabajar. Cuando se va el jefe, bueno, ya echémonos al relajar. ¿Cómo eres? Si tú te vas de tu empresa, ¿dejarás un precedente para otros cristianos que lleguen ahí? O llegar otro cristiano y dirá, no, usted váyase, acá tuvimos un cristiano que era vago, ese no, ni más queremos ver a cristianos acá. ¿Cómo dejarás tu precedente? Porque si vas a actuar mal, mejor ni digas que eres cristiano, quédate calladito.
Que digan que eres un mundano y así mejor no dejas mal el nombre del Señor. ¿Cómo es nuestro testimonio, mis hermanos? ¿Cómo estamos dejando el nombre del Señor afuera? Esa es la pregunta que quiero que nos llevemos hoy y que oremos por eso, mis hermanos. Oremos, mis hermanos. Si Dios permite, el próximo domingo terminamos este capítulo. Señor Dios, Padre eterno, Padre santo, Dios, sabemos, Señor, que no somos perfectos, Dios. Estamos en este cuerpo falible, débil, que cada día lucha, Señor, con esta carne, Señor. Sabemos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, Señor. Porque cada día, como decía Pablo, queriendo hacer lo bueno, muchas veces terminamos haciendo lo malo, Señor. Luchamos cada día con esta carne, Señor. No somos perfectos, pero cada día queremos, Señor, santificarnos, buscar tu rostro, Señor. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a hacer cartas abiertas al mundo, Señor. Que cuando las personas que no te conocen nos vean, puedan ver reflejado a Cristo y el Evangelio en nosotros. Y que aun cuando los cristianos nos vean, quieran imitar nuestra fe como imitaban la de Pablo, Señor. No permita, Señor, que seamos tropiezo para otras personas, Señor. No permita, Señor, que pisoteemos tu nombre, Señor, allá afuera, Señor, donde la gente nos mira. Que podamos ser un testimonio claro, que no seamos un testimonio difuso como la neblina, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a honrar tu santo nombre, Padre Santo. Y que siempre, Señor, la gloria sea solo para ti, Señor. Gracias, Dios, por mis hermanos. Gracias por nuestras vidas, Señor. Que podamos cada día seguir, Señor, amándonos como un cuerpo, Señor. Aceptándonos, Señor, con los defectos que tenemos. Y que cada día podamos ser mejores, Señor Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nada está oculto a ella, Señor, y es la única que nos puede mostrar en realidad quiénes somos para poder cambiar, Señor, y para poder ser mejores cristianos. Gracias te damos por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias.